algunas definiciones, o hemos visto algunas definiciones. Ok, ahí continuamos. Bien, nos hemos introducido a nuestro capítulo 5. El capítulo 5 trata el tema de los amplificadores realimentados. Entonces, en función de ese título, hemos dicho que no es posible obtener los amplificadores lineales como se requiere. Es decir, vamos a tener los amplificadores, pero nunca con las características que se requieren. Por ejemplo, el primer tema, la linealidad, es decir, que la respuesta del amplificador sea los 360 grados eléctricos y sin distorsión. Siempre vamos a tener algún elemento que nos produzca distorsión. Esto significa que debemos buscar un mecanismo para corregir la distorsión, por una parte. Por otra, los amplificadores tienen 3 parámetros fundamentales. Claro, cabe recordar que tienen muchos otros más, pero hay 3 que son fundamentales, que es la ecuación de transferencia. Y la ecuación de transferencia es la ganancia de tensión, o la ganancia de corriente, o la ganancia de transconductancia, o la ganancia de transresistencia. Ese es el parámetro importante. Los otros 2 parámetros son la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que para cada amplificador se tiene valores típicos de estas impedancias. Y no siempre vamos a obtener nuestro amplificador con los valores que se requiere de la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces, para corregir este defecto, también hay que introducir la realimentación. Entonces, dijimos que de la realimentación tenemos 2 tipos, la realimentación positiva y negativa. La que nosotros utilizamos es la realimentación negativa. Y ahí pusimos nuestra definición de qué es la realimentación. La realimentación es un proceso a través del cual se toma una muestra de la señal de salida y se conduce hacia la entrada a través de unas redes de alimentación para comparar en la entrada la señal de salida con la señal de entrada. Y esa comparación que se realiza tiene que ser del tipo de resta para obtener una corrección de todos los defectos del amplificador, en desmedro de su parámetro importante, que es la transferencia. Con eso nosotros conseguimos un amplificador de menor ganancia, pero con todos sus parámetros aproximándose al ideal, tanto en la impedancia de entrada como en la impedancia de salida, respuesta en frecuencia, generación de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa realimentación tiene que ser del tipo negativo, por eso decíamos que la señal que se tomó muestra se debe comparar con la señal de entrada, realizando la diferencia entre ambas señales. Eso significa que el amplificador va a tener menos excitación, por lo tanto, por ese hecho va a disminuir su transferencia. Pero esto mejora todos los otros parámetros. Ahora, para saber qué parámetros mejorar, primero tenemos que recordar las definiciones de nuestros amplificadores. En este caso tenemos nosotros, como habíamos mencionado, 4 tipos. El amplificador de tensión, el amplificador de corriente, el amplificador de transconductancia y el amplificador de transresistencia. Estos 4 amplificadores deberían tener características ideales. ¿Y cuáles son sus características ideales? Una ecuación de transferencia o ganancia idealmente debería ser lo más grande posible. O sea, ese es el principal parámetro del que partimos. ¿No ve? Todo amplificador, independientemente del tipo de que se trate,
debe tener esa ecuación de transferencia, o sea, la ganancia, lo más elevado posible. Después le vamos a agregar otro requisito ahí, en las definiciones en particular de cada uno de los amplificadores, que son 4, reitero. Ok. Además deben tener una impedancia de entrada también en condiciones ideales. Y esta impedancia de entrada en condiciones ideales es diferente para cada uno de los 4 amplificadores, por eso no damos todavía un valor en particular, pero debe aproximarse a esa condición ideal. Debe tener una impedancia de salida también ideal. Esto también es característico para cada tipo de amplificador. O sea, ahí decimos, la transferencia para cualquier tipo debe ser lo más elevado posible y las impedancias de entrada y salida, aquellas que corresponden a las características de cada amplificador. Ok. Adicionalmente a eso tenemos el ancho de banda. El ancho de banda nos indica la respuesta que tiene el amplificador a las señales comprendidas dentro de la audiofrecuencia. Es decir, a todas las señales comprendidas entre los 20 ciclos y los 20.000 ciclos. Ahí debe tener el amplificador una alta fidelidad, es decir, reproducir todas las frecuencias dentro de ese ancho de banda con toda la fidelidad posible. O sea, ser un amplificador lineal. Ok, eso a su vez me está diciendo que sea de esas características es que tenga una distorsión muy baja, distorsión prácticamente reducida, un ruido bajísimo, no debe generar ruido. Ok, y hay otros más que no lo estamos mencionando por ahora, pero por lo menos ya tengo 5 características o 6 características que debe tener todo amplificador, todo amplificador, ya sea de tensión, de corriente, resistencia o transconductancia. Pero de todos estos parámetros, los 3 primeros son los más importantes. Que si podemos corregir estos 3 primeros a las condiciones que requerimos, automáticamente van a quedar corregidos los otros. Es por eso que nosotros vamos a tratar primero estos 3 parámetros que son importantes para todos los amplificadores. Y para corregirlos, ya hemos mencionado, vamos a utilizar la realimentación negativa. Ok, y la realimentación significaba 2 procesos. Un primer proceso en el circuito de salida, que es la toma de la muestra de la señal de salida, de toda la señal de salida o parte de ella. Conducir esa señal tomada como muestra hacia el circuito de entrada a través de unas redes de alimentación. La señal conducida en el circuito de entrada se compara con la señal de excitación del amplificador. En realidad, en esa comparación hay que hacer la resta, si queremos utilizar la realimentación negativa, para corregir todos los parámetros. Entonces, eso ya me está significando un primer detalle. ¿Cuál? Que si estoy realizando la resta, entonces el amplificador está excitada con una menor señal a la entrada. Por lo tanto, va a tener que reducir su transferencia a la salida. Entonces me dice, toda realimentación negativa va a significar una disminución del parámetro importante, que es la transferencia. Pero esa disminución va a mejorar todos los otros parámetros del amplificador. Eso es lo que vamos a ver. Por ahora todavía no recordamos bien cuáles eran las condiciones ideales de un amplificador, cómo los definíamos. Teníamos, si ustedes recuerdan, en todos los casos siempre 2 maneras de hacerlo. Entonces voy a tener que quedarme con una de ellas para poder aplicar el tema de la realimentación. Bien, aquí estamos repitiendo que tengo amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador de transconductancia y amplificador de transresistencia. Reitero, este parámetro inicialmente es el parámetro de transferencia. ¿No ve?
transferencia o ganancia. Entonces, partimos siempre del concepto de tener una transferencia lo más elevada posible. Y su segundo concepto es que tenga linealidad, es decir, que tenga una respuesta sin distorsión durante los 360 grados eléctricos. Eso es ideal para mí. Entonces, estamos suponiendo que de esa manera estamos consiguiendo un amplificador. Para esa condición, a cada amplificador le va a corresponder una característica de impedancia de entrada y una característica de impedancia de salida. Le va a corresponder, obviamente, unas condiciones ideales en cuanto a esas dos impedancias, entrada y salida. Entonces, esto es lo primero que vamos a repasar, cuáles eran esas condiciones ideales. Como sabemos que nunca vamos a poder conseguir esas condiciones ideales, si no vamos a estar con un amplificador real en la que la transferencia no sea lineal. Por lo tanto, debo corregir. En que la impedancia de entrada no es el requerido, por lo tanto, debo corregir. O la impedancia de salida no es el requerido, por lo tanto, debo corregir. Para corregir inicialmente esos tres parámetros, nosotros utilizamos la realimentación negativa, con esos dos procesos que hemos mencionado. Toma de muestra en el circuito de salida y comparación en el circuito de entrada. Entonces, por un instante, vamos a hacer un paréntesis en ese concepto de la realimentación y primero vamos a ponernos a recordar las condiciones de los amplificadores, que ya lo hemos establecido en los capítulos 2, 3. Todo ya se ha establecido allí, pero hay que recordarlo. ¿No es? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en principio. Y para eso vamos a empezar con nuestro amplificador de tensión. Y aquí vamos a mostrarte exactamente cómo nosotros definíamos nuestro amplificador y con qué parámetro de esas definiciones nos vamos a quedar. Ok. Para eso nosotros además hemos echado mano de la teoría de los cuadripolos. No nos olvidaremos de aquello. Y en la teoría de los cuadripolos, para cada amplificador, tanto para su circuito de entrada como para su circuito de salida, hay pues un modelo que tenemos que tomar. ¿Y de qué se trata el modelo? De aquello que hemos aprendido en la materia de redes. Modelos de Thevenin o modelos de Norton. De eso estamos hablando. Ok. Entonces veamos nuestro amplificador de tensión. Estas dos o tres líneas me definen las características ideales que debe tener un amplificador de tensión. Debo tratar de obtener una ecuación de transferencia lo más elevada posible y esta ecuación de transferencia debe ser independiente de mi transductor de salida y del transductor de entrada. Los transductores de salida y de entrada están caracterizados o representados por sus resistencias. En mi caso, el RL, transductor en la salida, y el RS del transductor a la entrada. Ajá. Por ejemplo, si es amplificador de tensión, seguramente el transductor a la entrada me va a ser representado por un generador de tensión. Seguramente va a ser representado por un generador de tensión. Entonces, el generador de tensión, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la materia de redes, tiene una resistencia interna de valor cero, idealmente, o valor lo más reducido posible. Ok. Entonces, partiendo de ese concepto, en ese circuito, estaríamos esperando ese modelo para la resistencia interna del transductor. Eso debemos trasladar también a nuestro circuito de salida. Ok. Entonces, eso es importante. Querer obtener la máxima transferencia posible e independiente de los transductores de salida y de entrada. ¿Cómo se representa el modelo? Ok. Para ese modelo, para tener estas condiciones ideales, te está diciendo,
La impedancia de entrada del amplificador debe ser lo más elevado posible. Idealmente tiene que ser infinito. La impedancia de salida debe ser lo más baja posible, idealmente cero. Entonces, está pasando. Ganancia de transferencia, ganancia de tensión en mi caso, lo más elevado posible. Impedancia de entrada, lo más elevado posible. Impedancia de salida, lo más bajo posible. Esas son las condiciones ideales. Para que mi amplificador sea independiente de los transductores de entrada y salida. Ok. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo representamos un amplificador? El amplificador se representa por un circuito equivalente de Thevenin a la entrada y Thevenin a la salida. Entonces lo dibujamos de esta manera. Aquí ya te está diciendo, cada vez que veas un amplificador, que trate un amplificador de tensión, tienes que analizar con este modelo, en el circuito de entrada y en el circuito de salida, Thevenin. Y aquí está el circuito de entrada, es un Thevenin, es una malla. ¿No ve? Salida, es un Thevenin, es una malla. Ajá. Entonces, solo recordaremos, no lo estábamos haciendo de esa manera. Pero con eso no estoy queriendo decir que lo que estábamos haciendo está mal. Sino nosotros transformábamos los modelos y vamos a seguir transformando. Lo que pasa es que aquí te estoy introduciendo a la definición del amplificador de tensión cuando tienes que utilizar la realimentación. Entonces me dice, cuando tengo que utilizar la realimentación, para no equivocarme en los conceptos, debo utilizar el equivalente de Thevenin al circuito de entrada y Thevenin al circuito de salida. Ahí nunca voy a tener problema alguno. Ese modelo sabemos manejar desde la materia de series. Luego nosotros vamos a modificar. Con la modificación tampoco vamos a tener problema. Ok, eso estamos mirando. Entonces, este es el modelo ideal de un amplificador de tensión. ¿No ve? Y aquí está la impedancia interna del transductor de entrada y aquí está la impedancia interna del transductor de salida. Ok. Entonces, en este caso, nosotros estábamos acostumbrados a definir nuestras relaciones de transferencia desde el transductor de salida hasta la entrada del cuadripolo. Así era. Este es el cuadripolo donde está incluido el amplificador. Luego habíamos definido desde la salida sobre el transductor de salida, hasta el transductor de entrada. Entre esas dos relaciones, ¿cuáles? Entre la que defino del transductor de salida a la entrada del cuadripolo y la del transductor de salida al transductor de entrada, había una relación a través de un divisor potenciométrico. En nuestro caso, un divisor de tensión. Entonces, eso es lo que nosotros queremos mostrar. Para que esa relación se cumpla, o sea, la relación de la tensión de salida sobre el transductor de salida a la tensión de entrada sobre el transductor de entrada, algunas condiciones con las impedancias se tienen que cumplir. Y esas condiciones con las impedancias va a estar referido o al transductor o a la impedancia de entrada del amplificador, o al transductor o a la impedancia de salida del amplificador. Y en cada caso voy a tener tres condiciones. Esas condiciones ya los hemos analizado. Lo quiero repasar para que todo el mundo lo tengamos claro. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tomar nuestras definiciones siempre de esta manera. Como el cociente de la tensión de salida, o sea, sobre el transductor de salida, a la tensión sobre el transductor de entrada, B0 a BDS. Es esa tensión. Reitero, estábamos acostumbrados a hacer B0 a B sub I. Ajá. Entonces, esta va a ser mi fórmula. Para llegar a esa forma, nosotros teníamos unos divisores. Eso después lo vamos a detallar. Entonces, para tener esta condición lo más elevado posible, se debe cumplir cualquiera de estas tres condiciones para el tema de la impedancia de entrada.
Me dice, el amplificador ideal debería tener una impedancia de entrada de valor infinito. Si no lo tiene de valor infinito, la RS debe ser de valor ideal. ¿Cuál valor ideal? 0. Si no tiene ninguna de las dos cosas, ni tu amplificador tiene su impedancia de entrada infinita, ni tu transductor de entrada tiene una impedancia interna 0, por lo menos se debe cumplir esta condición, que la impedancia de entrada del amplificador sea lo más grande posible frente a la impedancia interna del transductor de entrada. Alguna de estas 3 condiciones. Ahora, en la práctica, en la realidad, nunca vamos a tener los 2 primeros casos. Entonces yo tengo que procurar tener este caso. Y enseguida te lo voy a detallar. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a esta definición. Y esta definición me dice, es independiente del transductor de salida y del transductor de entrada. Ok. Y para que sea independiente debe cumplir cualquiera de estas condiciones. Las 2 primeras, su nombre dice es ideal. Generalmente no se tiene. Entonces tengo que tener la tercera. Para la impedancia de salida es algo parecido. Aquí me dice, la impedancia de salida debe ser 0 del amplificador o la resistencia de carga debe ser infinito. Esas son condiciones ideales, ¿no? Igual, transductor versus amplificador ideal, transductor versus amplificador ideal. Como el ideal no es posible, entonces por lo menos se debe cumplir que la resistencia, el transductor de salida, su impedancia interna, sea lo más grande posible frente a la impedancia de salida del amplificador. Entonces la tendencia es a diseñar circuitos que tengan esta característica. Y si no los consigo, entonces echamos mano a lo que estamos queriendo aprender, la realimentación. Le vamos a aplicar la realimentación negativa de tal manera de conseguir estas relaciones para la impedancia de entrada y salida y tener una transferencia independiente del transductor de entrada y del transductor de salida. No olvidar ese concepto, que te lo está diciendo aquí. ¿No ve? Entonces, en el momento que te hablan de amplificador de tensión en tu mente, tiene que saltar sobre la marcha este archivo. Sobre la marcha. Claro, cuando yo digo eso, todo el mundo dice, no tengo que saber de memoria. No, nada de memoria, esto es conceptual. Ok. ¿Y el concepto de dónde proviene? De tus 2 teoremas fundamentales que has aprendido en la materia de redes. Del teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Entonces, o algún momento yo te hice esas definiciones aquí. No, yo estoy aprovechando en lo que tú ya eres mi colega. A eso estoy introduciendo yo el amplificador. Ok. Entonces, para tener esa respuesta, fíjate, aquí nos hemos calculado o nos hemos copiado otra vez mi circuito equivalente de cómo tiene que ser representado un amplificador de tensión. Repetimos, Thevenin a la entrada, Thevenin a la salida. Así está representado. Entonces, ahora, fíjate vos, aquí representamos este generador equivalente, el A sub B a B sub I, es a la entrada del cuadripolo. No lo estamos haciendo A sub B a B sub S, que debería ser de esa manera. ¿No ve? No, estamos diciendo, este amplificador, este que está en ese cuadripolo de línea completa, ¿no ve? Me dice, debe tener condiciones ideales con relación al transductor de entrada y al transductor de salida. Esto es lo que estoy queriendo establecer. Entonces, los vamos a hacer pasito a paso. Entonces me dice, aquí en el circuito de salida debes aplicar Thevenin. Dice, en el circuito de salida, si aplico yo Thevenin, ¿qué voy a tener? A sub B por B sub I, ¿no ve? Esta es la transferencia, ¿no ve? Pero, reitero, este es B sub I. Este B sub I está aquí, no es este B sub S. Ok, así hemos definido nuestro amplificador. Entonces, esta tensión controlada, ¿no ve? Que es este primer miembro, va a ser igual. I0 por Z0 produce caída de potencial más, menos. Más, menos aquí, más I0 por RL, más I0 por RL.
Entonces me dice, esta es mi ecuación en el circuito de salida aplicando Thevenin. Ok, este es mi circuito. Claro, aplicar Thevenin, que es hacer tensiones. Y eso es lo que está puesto ahí. Entonces, entramos a recordar y decimos, ¿cómo hemos definido este B0? B0 es definido I0 por RL. Y si te fijas, esta corriente está circulante así, entonces me está produciendo el mismo signo en esa diferencia de potencial. Entonces B0 me dice que es igual a I0 por RL. Acá tengo que ponerte una, no corrección, sino hacerte recuerdo. Nosotros cuando usábamos el cuadripolo, ¿qué decíamos? Todas las corrientes eran entrantes. Acá te estoy poniendo la corriente saliente. Porque hasta aquí se supone que hemos hecho harto de análisis de los signos. ¿No ve? Ok, que no vamos a tener conveniente alguno en cambiar ese sentido. Claro que sí. Ya has hecho la práctica. Entonces me dice, ¿cómo esta va a ser mi tensión de salida? Entonces, esta mi tensión de salida, ¿de quién va a depender? De esta corriente. ¿Y esta corriente de quién depende? Depende de este generador controlado de tensión. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? De esta ecuación despejar las corrientes y reemplazarlo en esta ecuación y tú vas a tener la tensión de salida en función del generador controlado que sucede sobre el transductor de salida. Ah, ya. Entonces ahí estoy haciendo eso. De esta ecuación estoy despejando el I0. ¿No ve? Aquí saca un factor común. He despejado el I0. He pasado el paréntesis que está formado por Z0 y RL al primer miembro. Y lo he escrito en este orden. I0 es igual a sub B por B sub I, Z0 más RL. ¿Qué voy a hacer ahora? Este I0 solo voy a reemplazar acá. Entonces, y me dice, acabo de reemplazar. Entonces, cuando reemplazo esa ecuación, yo puedo tener este cociente, ¿no ve? Que lo he puesto acá, multiplicado por mi generador controlado de tensión en mi caso. Entonces el B0 es esta relación, es B0 a B de I. Entonces esta es la transferencia del transductor de salida hasta el cuadripolo, hasta la entrada del cuadripolo, esta transferencia. Y esta transferencia inicialmente yo quisiera que sea ideal. Para que esa transferencia sea ideal, entonces lo primero que yo digo, podría ser pues RL muy grande, ¿no ve? De valor infinito o circuito abierto. Eso es lo que hemos anotado en la filmina anterior. El RL debería ser infinito. Esta es la condición ideal. Ahora, esta condición ideal, ¿cómo se va a reflejar en mi ecuación de transferencia? Si este RL es infinito, ¿no ve? No circula corriente. Claro. Por lo tanto, no produce caída de potencial en Z0. Por lo tanto, esta ecuación A sub B por B sub I va a ser igual a B0. O sea, B0 es igual a A sub B por B sub I. Esta es la condición ideal que quiero conseguir en el circuito de salida. Entonces, te está diciendo para eso, RL infinito o Z0 sea igual a 0. Claro, si no fuese infinito esto, entonces Z0 que sea 0. De tal manera, si no es infinito y va a producir una corriente I0, va a requerir una corriente I0, no va a tener en qué realizar una diferencia de potencial en el generador controlado en el circuito de salida. Ajá. Entonces, esa es la condición. Si se cumple esa condición, me dice, es la otra manera de conseguir la misma transferencia. B0 igual a A sub B por B sub I. No se da ninguno de los dos casos, entonces por lo menos el RL que sea mucho mayor que Z0. Entonces aquí me dice, si este RL, sus dos RL son mucho mayores que el Z0, entonces Z0 puedo despreciar frente al RL, por lo tanto este cociente va a tender a 1. ¿No ve? Si se cumple esta condición, ese cociente tiende a 1. Si se cumple esa condición, es la tercera manera que obtengo que la tensión de salida sea independiente de los parámetros del amplificador y del transductor. Ahí está.
B0 va a ser a sub B por B sub I. Este es en el circuito de salida.